¿Usted se considera una persona normal? una cabeza de turco? No, me considero una persona normal, que tuvo un accidente, simplemente. Simplemente que cumplía con su trabajo. Y una llamada fue la fatídica. No más. Usted ha pedido algo, de hecho es lo único que ha pedido, que es que se escuche el audio, y alguien, seguramente los mismos que se vanaglorian aquí cada día de decir que no vetan nada, ha decidido que eso no se escuche. Es la grabación de su conversación con el interventor. Yo voy a gastar el minuto y medio que dura esa grabación en mi tiempo para que se escuche. Gracias. Señor, por favor, señor Rufián, si quiere, queda suspendida la sesión en este mismo. Atocha. Debe de haber heridos muchos, porque está volcado, no puede salir de cabina. Vale, tranquilo, maquinista. Es que la tenía en verde y me despisté y ¿cómo se llama? Y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Vale. Es que eso ya lo dije a de seguridad, ya que eso era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos lo íbamos a tragar. Me pasó a mí. ¿Y tú estás bien? Yo a mí me duele la espalda, tengo la cara sangrando y no puedo... Vale, o sea que... Pero eso ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar... es que eso es inhumano, esta curva. ¿Entiendes? O sea, es que con una luz y precaución, es que no puede ser, hombre, que hagan estas cosas, hombre. Y es que el maquinista tiene que estar eso. Y sí, pero somos humanos. Ay, Dios mío, pobres viajeros. Ojalá no haya ningún muerto. Esperemos. Ojalá, me cago en 10, si no mi conciencia. Dios mío, me cago en 10. Dios mío, pobres viajeros. Pobres viajeros.